Un grupo de gaviotas tontas aterrizó en el río para comer pescaditos, pero el peligro estaba justo ahí. Una de ellas fue atacada exitosamente por un lince astuto. Agarrando a la gaviota por el cuello, el lince sigue corriendo hacia algún lado y después pasó lo más interesante. Resulta que al lince no le bastó con una sola gaviota y justo con la presa en la boca logra atacar exitosamente a una segunda gaviota. La clase magistral del lince realmente sorprende. Los caracales son cazadores nocturnos de primera, y en este momento lo van a comprobar. La gata, cerca del estanque, acechó a una cigüeña. Un espectacular ataque aéreo, y la cigüeña cae al suelo. Al banquete de aves llegaron de inmediato las crías del caracal, pero a través de la tranquilidad nocturna se escuchan cerca los sonidos de las hienas. Las descaradas hienas aparecieron rapidísimo, y la valiente gata empezó a bufar con la esperanza de ahuyentar a los depredadores. Pero cuando se trata de robar comida ajena, las hienas son unas verdaderas expertas, y ni siquiera una leona representa un gran problema para ellas. El caracal con sus crías toma la única decisión correcta. Dejan la cigüeña a las hienas y se retiran sin pelear. La cámara instalada en el gallinero sorprendió mucho al granjero. Resulta que quien robaba los huevos de las gallinas era una urraca. No se entiende cómo ese huevo pudo caber en su pico, pero ella se lo lleva sin ningún problema. Otra ladrona se llevó un huevo del nido de algún pájaro. Y aquí hay otro momento parecido. Han aprendido muy bien a robar huevos de los gallineros. Las peleas de los jacks siempre son muy feroces y espectaculares, así que no es raro que el oponente termine volteado durante la batalla. El torito tonto no lo sabía y decidió medir fuerzas con un jack grande. En solo un instante, el torito salió volando por los aires y terminó volteado de espaldas. Después de esa caída, se calmó de inmediato. A continuación, una pelea realmente loca y muy rara, que seguro verás por primera vez. La glotona, un animal pequeño pero muy feroz, atacó a un gran ciervo de astas. Puedes ver cómo salta al cuello del animal grande y lo muerde para tirarlo al suelo. Sí, el hambre provoca que los animales hagan ataques increíbles. El ciervo se levantaba todo el tiempo, y claramente la glotona no tenía suficiente fuerza para asfixiarlo. El video se corta en la parte más interesante, pero, según contó quien grababa, el ciervo, aunque con heridas graves, logró escapar. El caracal es un atleta sobresaliente. Definitivamente le pertenece a algún récord de salto de altura. Las patas traseras de este felino son más largas que las delanteras, lo que es un verdadero arma para este cazador de aves. Con una velocidad increíble, reflejos rápidos y garras retráctiles muy afiladas, este depredador es capaz de atrapar un ave justo en pleno vuelo. Aquí pueden ver cómo el caracal vio el nido de un hermoso pajarito amarillo. Ella ni siquiera pensó que alguien pudiera alcanzar su nido tan alto sobre el suelo. Pero para el caracal, esa altura no es nada. Salta y le faltan solo unos centímetros para atrapar a su presa con las garras. Pero nuestro cazador no se desanima mucho. Sigue buscando presa y ve a varias gallinas de Guinea. El primer salto hacia la gallina de Guinea no tiene éxito. Otra vez no la alcanzó, pero el segundo ataque fue exitoso. El ave asustada no alcanzó a volar y terminó en las afiladas garras del caracal. Ser el último polluelo que queda en el saliente no es la mejor idea. La pobre Kaira no pudo hacer absolutamente nada para proteger a su polluelo de la gaviota atlántica hambrienta. La depredadora se lleva al polluelo justo delante de la madre y se lo traga vivo, incluso en pleno vuelo.
El pelícano, durante la pesca, se equivocó mucho con la presa y atrapó una enorme tortuga caimán. La tortuga, con su enorme fuerza de mordida, se aferró al pico del pelícano y no tenía intención de soltarlo. El pobre pájaro luchó bastante tiempo, pero al final logró liberarse de esas mandíbulas mortales. El pelícano sobrevivió, pero no creo que pueda durar mucho con el pico tan destrozado. Este trabajador tejón cavó su madriguera justo en medio del campo, pero un día llegaron unos invitados no deseados, unos enormes bisontes. Se acercaron varias veces para ver a ese animalito extraño, pero él se defendió con seguridad de toda la manada y los ahuyentó de su madriguera. Pero cuando el tejón se escondió, pudimos ver lo que realmente querían los bisontes. Solo querían revolcarse en el polvo y la tierra que el pequeño animalito había esparcido alrededor de su madriguera. En cuanto los bisontes se fueron, él ya puede salir tranquilo. Y este es un momento totalmente loco, el encuentro de un caracal con un cocodrilo. El alligator se arrastraba tranquilamente hacia el agua sin prestarle atención al felino. Pero el tonto caracal atacó y de milagro logró evitar las poderosas mandíbulas de ese ventudo. Un pequeño pato entró en el campo de visión de los halcones peregrinos, que de inmediato empezaron a dar vueltas amenazantes sobre su cabeza. Por alguna razón, el halcón peregrino no se atrevía a atacar durante mucho tiempo. Dos gaviotas descaradas lo identificaron. La gaviota empezó a morder y a molestar al pato, y el halcón peregrino entendió que tenía que pensar más rápido. El depredador ataca, atrapa al pato con sus garras y se lo lleva, pero las gaviotas no pueden perdonar semejante descaro. De inmediato se lanzan a la persecución. En algún momento, el halcón peregrino no aguanta esa velocidad y deja caer al pato. Las gaviotas están ahí al instante, pero esta vez tampoco tuvieron suerte. El halcón peregrino regresó y no piensa soltar su presa. Otra hermosa embestida del halcón. A toda velocidad se lanza en picada hacia la bandada de patos. Parece que falla, pero de inmediato se lanza en picada desde abajo y atrapa a su presa. El pato perdió el equilibrio y cayó, y el depredador se apresuró a rematarlo. Durante la boda, los recién casados quisieron tomarse una foto bonita con un cisne blanco. Pero el cisne no estaba de humor para fotos y atacó a la novia. Se ve muy chistoso. Aquí hay un momento parecido con cisnes negros. Aquí les tocó a los dos. En la India, un testigo casual logró grabar una verdadera pelea entre un perro y una mangosta. La mangosta Soria se comportó tan segura y agresiva. Debería haberse escapado y escondido rápido, pero decidió ser la primera en pelear. Primero el perro la mordió, luego ella se le colgó del hocico, pero al final la mordida del perro fue más fuerte. Por la mordida de la mangosta, el pequeño animal perdió la vida. Otra grabación increíble muestra una pelea entre un caracal y dos chacales en Galagade. Los chacales atacan, el caracal se defiende, pero no piensa huir. Ese comportamiento es muy extraño para un felino, pero pronto todo queda claro. Está protegiendo su presa. Sí, el caracal es una criatura sin miedo. Un guepardo en su lugar ya habría dejado el cadáver y huido hace mucho. A pesar de todas las mordidas y acercamientos, el caracal sigue comiendo, esquivando todos los ataques. Luego arrastró el cadáver hacia unos arbustos, donde seguramente estará más tranquilo. Y aquí tenemos una toma en cámara lenta de un hermoso ataque, de un halcón a una ardilla. Pero la ardilla resultó ser más ágil y astuta. Usó los árboles como cobertura y logró evitar las garras mortales.
un gato tonto decide atacar a una rata que estaba tranquilamente arrastrándose cerca de una casa en Luxemburgo. Pero parece que en este momento el depredador claramente se equivocó de presa y de inmediato cambiaron de roles. Miren nada más, la rata ataca, haciendo que el gato retroceda y salga corriendo. El gato se salvó como pudo, cruzó corriendo la calle, pero a la rata ya no la detenía nadie. El roedor le mostró a la cobarde gata el carácter de un verdadero luchador. Atrevido al extremo. Un hambriento lobo gris norteamericano entró al pueblo en plena noche. De inmediato vio una presa fácil, un perro doméstico atado con cadena. El pobre perro resistió solo un minuto y después simplemente cayó. La victoria fue para el lobo. Luego, fácilmente arrancó a su presa de la cadena y se fue corriendo. No está claro qué fue lo que no se repartieron estas gorilas en el zoológico, pero entre ellas comenzó una pelea. Lo más gracioso fue el comportamiento de la cría, que de inmediato corrió a separar y jalar a su mamá. Por suerte, el macho intervino en la pelea y todos se calmaron de inmediato. Y estas dos gorilas atraparon a un monito. Una lo jalaba de la cola y la otra de la pata. La pobre moñita no sabía qué hacer, pero al final logró soltarse y de inmediato se vengó de quienes la molestaron. Unos guepardos lograron atacar con éxito y se aferraron a un gran antílope ñu. Derribarla fue muy difícil, por eso los guepardos la asfixiaron entre todo el grupo. Creo que pronto lo habrían logrado, pero para su mala suerte, llegaron las hienas a quitarles la presa. Los gatos cobardes, como siempre, se asustaron y el antílope resultó estar lleno de energía. Ataca a la hiena que la salvó y simplemente se escapa. A continuación, un encuentro muy raro y poco común. Una glotona, paseando tranquilamente por la cresta nevada de la montaña, se convirtió en el objetivo de los perros de montaña y los lobos. 6 enormes perros rodearon al pobre animal y empezaron a ladrar. Claramente no sabían a quién estaban atacando, porque la glotona puede defenderse tranquilamente incluso de un oso. Y entonces la glotona se lanza al ataque. Los perros de inmediato salen corriendo totalmente en pánico. Así, los perros tontos le ladraron a la glotona durante unos 2 minutos, mientras ella solo mostraba sus afilados colmillos. Al final, la glotona simplemente se mete en su madriguera, a la cual los perros ya no se atrevieron a acercarse. Después, un leopardo de las nieves, que fue atacado por toda una manada de lobos. Siendo un depredador muy fuerte y ágil, el leopardo difícilmente iba a detenerse por culpa de una manada de lobos. Matarlo es muy difícil, incluso para un grupo tan grande. Nuestro leopardo luchó muy bien y logró defenderse de todos los lobos sin mayores problemas. Y uno a uno, ningún lobo tendría ni la más mínima oportunidad contra un leopardo de las nieves adulto y sano. A continuación, un momento increíble captado en las montañas del Tíbet. Un leopardo de las nieves atacó a un yak y se le aferró al cuello. No sé qué persona tan valiente tenía la cámara en las manos, pero se acercó muchísimo a los animales para obtener las mejores tomas. El leopardo se asustó de inmediato al ver al camarógrafo, soltó al yak y salió corriendo. De esta manera, al intervenir, esta persona le salva la vida al yak. Una gran manada de antílopes ñu llegó a un pequeño estanque y casi de inmediato una leona hambrienta irrumpió en medio de la enorme manada. En medio del caos total, a la leona no le costó trabajo elegir a su presa, se aferró al cuello de un antílope justo en el agua. Aquí el pobre animal de pezuñas no tiene ninguna posibilidad de escapar y salvarse. Y aquí viene un momento increíblemente dramático, como una verdadera película de acción. A la antílope ñu la atacaron unas hienas. Al huir de los depredadores, logró darle una patada a una de ellas. Al sentir la eficacia de su arma, la antílope, al pasar corriendo junto a un búfalo, accidentalmente lo golpeó en la cabeza y luego decidió esconderse de las hienas.
entre la manada de esos mismos búfalos. Pero el búfalo ofendido no puede perdonar semejante humillación, así que él mismo empieza a atacar al antílope para vengarse. El ñu ya no sabe qué hacer ni a dónde correr. Por un lado, está rodeado de hienas que solo tienen ojos para él. Y por el otro lado, una pequeña isla de salvación en forma de búfalos. Después de unos minutos, al búfalo ofendido empezó a molestarle mucho esta situación. Empala al antílope con sus cuernos, la voltea descaradamente y luego simplemente la ahuyenta lejos de los suyos. Aquí las hienas ya saben lo que hacen y no fue posible salvarse entre los búfalos. Después, el chacal que atacó a un buitre en Namibia. Seguramente atacó al que no alcanzó a volar cerca de ahí, de algún animal muerto. Da la impresión de que el chacal no sabe cómo tumbar a un ave tan grande, así que la mordía a veces en la pata, a veces en la cola e incluso en el ala. El buitre se defendía, pero al final el chacal fue el que ganó. Y aquí, justo desde el auto, lograron grabar un espectáculo muy inusual. Un cocodrilo atacó a una tortuga que intentaba escapar, pero de todos modos terminó en las fauces llenas de dientes. Después siguieron 2 minutos de intentos fallidos de morder el caparazón de la tortuga, pero aquí el depredador claramente se equivocó de presa. No lo logró, y la tortuga, aprovechando el momento adecuado, logró escapar con éxito. Y aquí tenemos otro increíble ataque de un jaguar a un cocodrilo. ¿Cómo es posible? El jaguar se sumerge junto con el cocodrilo, sujetándolo del cuello. Da la impresión de que el jaguar, y no el cocodrilo, es el depredador acuático más peligroso. La grabación es corta, así que no queda claro cómo terminó todo. Otro momento parecido, pero desde una lancha. El jaguar atacó a un cocodrilo que descansaba tranquilamente entre los manglares. Ambos se sumergen bajo el agua, y casi de inmediato el felino sale a la superficie con el cocodrilo en la boca. Un súper cazador. Y otro momento igual de bonito como Bono. El cocodrilo no tiene ninguna posibilidad. Creo que ya te habrás dado cuenta de que los caracales son cazadores de aves sin igual. Estos felinos depredadores pueden acechar a sus presas durante largos periodos de tiempo y pueden utilizar incluso los escondites más pequeños para pasar desapercibidos. Pero las gallinas de Guinea tampoco son tontas. Pájaros. Nunca bajan la guardia y, al sentir el más mínimo peligro, salen volando de inmediato. A la primera parvada, este desafortunado saltador la espantó incluso sin atacar. Las aves se dispersaron rapidísimo, pero al continuar su cacería, notó a una gallina de Guinea solitaria. Preparándose y apuntando, ataca. Y otra vez falla, le faltó precisión. Pero el caracal no siempre ataca con tan mala suerte. Aquí tienes 2 ataques súper espectaculares y vistosos a una gallina de Guinea. Los saltos realmente impresionan. Esta es una cacería muy exitosa. Como resultó, a las águilas calvas no les molesta darse un festín con otros de su especie. Este águila pescadora estaba tranquilamente sentada en su nido. De repente, de la nada, aparece un águila calva a toda velocidad. Agarra al águila pescadora con sus garras y se la lleva, pero al darse cuenta rápidamente de que la captura era demasiado grande, la dejó escapar. En el nido de águila pescadora había 3 polluelos. En un instante, el águila los arrastró a los 3 con sus enormes garras. Esto es simplemente brutal. Una cerdita pequeña, paseando por el bosque, se topó con un gato depredador muy peligroso.
El jaguar ataca, pero para sorpresa de todos, la cerdita resultó tener carácter. Ella mordió y se defendió de la fiera. El jaguar quedó en shock, retrocedió y la cerdita simplemente siguió su camino. Y en este momento divertido, un águila pescadora atrapó un pez grande, pero no pudo levantar el vuelo con semejante presa y terminó sacando las losas de concreto de ese estanque. Pero las astutas cornejas estaban ahí mismo, listas. Enseguida pensaron en quitarle el pez y empezaron a picotearlo. Luego empezaron a jalarle las plumas al águila pescadora con la esperanza de que se asustara y les dejara su presa. Pero esta cazadora no es de las que se asustan fácilmente, no soltaba el pez y pronto entendió que tenía que comérselo rápido antes de que se lo robaran. El siguiente momento, los que siguen mis videos seguro ya lo han visto, pero es el más bonito de todos. La caza de un caracal, captada alguna vez por una cámara. El felino cazador se acercó sigilosamente y sin ser visto a los gorriones. Las aves salieron volando, pero solo miren lo que hace el caracal. Con un golpe preciso de su pata, derriba a un gorrión que intenta seguir volando y escapar. El caracal, demostrando una agilidad increíble, atrapa a su presa. Un halcón gerifalte vio a un ganso jugoso en el campo y de inmediato se dirigió hacia él. Después del primer ataque, el ganso asustado no pudo levantar el vuelo y se quedó aleteando en el campo. El gerifalte decidió no andarse con rodeos, ataca al ganso y simplemente lo acaba en cuestión de minutos. Un pobre gavilán atacó el gallinero, pero ya no pudo salir tan fácilmente de ahí. Las gallinas, en vez de correr y esconderse, empezaron todas juntas a atacar al agresor. Seguro que el gavilán se arrepintió muchísimo de haber atacado. Aquí hay un momento parecido, muy gracioso, que tal vez ya hayan visto. Un gavilán ataca a una gallina en el patio. De inmediato, un gallo y hasta un valiente cabritillo corren a ayudarla. Juntos, rápidamente ahuyentaron al ave de rapiña y salvaron a su gallina. Dos guepardos lograron alcanzar y atrapar a una gacela. La manada. Gastaron muchísima energía y fuerzas en la cacería, y después de varios minutos de una peligrosa pelea contra los cuernos afilados, lograron tumbar a la presa al suelo. Las felinas hicieron un gran trabajo, pero de repente, de la nada, aparece una hiena descarada y simplemente les quita la presa. Muy injusto, pero los guepardos tienen la culpa, ya que enseguida se apartaron cobardemente. Un hombre decidió salir a pasear por el campo con su caracal doméstico para ver de qué era capaz su inusual mascota. Y si no habrá perdido sus habilidades de caza. En solo media hora, el caracal atrapó varias palomas y un conejo. Parece que alimentarlo es muy fácil. Él mismo puede conseguir su comida mientras pasea. Estos dos carboneros se metieron en el comedero de ardillas para darse un festín de nueces. Una de ellas sintió el peligro a tiempo y salió volando. Y justo en ese momento, una urraca atacó el comedero. No esperó a que el carbonero saliera volando, sino que simplemente lo sacó de ahí con descaro, lo picoteó en el suelo y luego se fue volando con su presa lejos de ahí. Cuando una leona es atacada por un clan de hienas malvadas, parece que no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Las hienas la atacan por todos lados, como abejas, pero la situación cambia rápidamente cuando su manada llega para ayudarla. La victoria es de los leones. Justo en el camino del bosque, un testigo casual logró grabar cómo un gato salvaje atrapó a un conejo. La presa es bastante grande, así que al gato le costó mucho trabajo arrastrar a ese conejo.
Pero este caracal es muy astuto. En vez de batallar y saltar tras las aves, preparó una emboscada cerca del nido del conejo. Estuvo ahí sentado mucho tiempo, pero esperó su momento. En cuanto el conejo asomó las orejas fuera de la madriguera, el gato atacó con éxito. La presa fue capturada. Sorprende cuántas ratas andan por el patio de esta casa en la noche, pero la lechuza siempre está lista para reducir su número. La familia del guepardo se acercó a la madriguera de los jabalíes, que de inmediato se escondieron, pero los cerditos son muy traviesos. Y algunos de ellos salieron corriendo de la madriguera, provocando a los guepardos para que atacaran. Resultó que atrapar a los cerditos ágiles no era nada fácil. Y pronto, unos grandes jabalíes salieron de la madriguera para defender a sus crías, así que a los guepardos no les quedó más que huir y ponerse a salvo. El tejón de miel paseaba tranquilamente por la sabana africana, sin molestar a nadie, pero unos voraces perros salvajes decidieron que podía convertirse en su presa. Al parecer, no sabían que el tejón de miel es el animal más valiente del mundo y que fácilmente puede enfrentarse a leopardos e incluso a leones. Rodeando al tejón de miel, los perros no se atreven a morderlo, ya que él fácilmente bloquea todos los ataques, mostrando a sus agresores solo sus afilados colmillos. El tejón de miel, seguro de sí mismo y sin prisa, se fue corriendo hacia sus arbustos. A los perros africanos no les salió nada. Y aquí está el ataque relámpago de un búho a una rata en algún establo de vacas. La presa ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, todo pasó muy rápido. Y aquí hay otras tomas increíbles del ataque de un búho. Hasta cuesta creer que alguien haya logrado grabar esto tan bonito. Los yaks rara vez se llevan bien con los caballos, así que los conflictos entre ellos son muy comunes. Es algo que pasa seguido. Este yak decidió saltar sobre el caballo, pero ella se defendió bien y no retrocedió. El yak entendió bastante rápido que tenía que huir. Pero a veces, los caballos se comportan de manera muy pacífica. Esta yegua le dio de su leche a un pequeño yak. Y aquí hay otro encuentro inusual, una gran antílope con un león macho. La antílope confió en sí misma y, en vez de huir, decide atacar al depredador. El león, muy astuto, para evitar los cuernos afilados, simplemente se metió debajo de la antílope y de inmediato la mordió en el cuello. Un ataque muy impresionante. Aquí captaron el encuentro de un jaguar con una capibara justo en medio de la carretera. El depredador ataca, pero la capibara logra escapar milagrosamente y empieza a correr en la dirección correcta, directo hacia el coche. El jaguar se asustó del coche, se dio la vuelta y salió corriendo.